Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón y demás hermanos y amigos y visitantes que llegan a ver estos materiales, estas clases y otras clases para diferentes edades y predicaciones y servicios de oración en nuestro canal de YouTube como Pip Juárez. Sean todos bienvenidos. Estamos cubriendo una nueva serie de temas, ¿sí? De cómo evitar las trampas de la vida. Ese es el tema principal y los subtemas ya cubrimos la trampa de la traición el domingo pasado y en este domingo vamos a cubrir la trampa de la tentación, la trampa de la tentación. Vamos a ir tomando como base la historia de José, ahí en el libro de Génesis, y ya el domingo pasado dimos una introducción acerca del tema general en sí de cómo evitar las trampas de la vida. Y bueno, en este domingo ya nos vamos directo sobre este tema de la tentación. La Biblia es muy cuidadosa en aclararnos que Dios está presente en nuestras vidas durante las tentaciones. Y de hecho promete que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Y también en otra parte dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, ¿verdad? Que en lo que existe la tentación, el Señor va a dar la salida. Entonces, y en otro pasaje dice claramente que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no anda tentando. Hay alguien que tiene el nombre del tentador en la Biblia, y sabemos quién es el enemigo. ¿Y por qué? Porque es una de las cosas que él hace mucho, estar tentando y tentando y tentando. Y es una trampa que como hijos de Dios debemos de evitar al máximo, evitar caer en la trampa de la tentación. El pecado siempre ha sido y será algo serio. Lo fue hace cerca de 6,000 años en el huerto de Edén y lo sigue siendo ahora. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Por eso la gran necesidad de la humanidad de cómo poder reconciliarse con Dios, cómo poder volver a tener comunión con Él, cómo poder volver a juntarse con Dios, pues a grandes males, grandes remedios. La paga del pecado es la muerte. Dice la palabra de Dios en la carta de los Romanos. La paga del pecado es la muerte. Pero eso nos dice también entonces que para poder pues satisfacer la santidad de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios por causa del pecado, el cual tiene como paga la muerte, pues fue necesaria también otra muerte. Pero dice la palabra de Dios que nadie puede dar la vida por uno mismo para cubrir uno sus pecados, ni siquiera el justo, y a lo mejor quién sabe, ¿sí? O sea, pone el panorama prácticamente para que vea uno que por el lado humano es imposible. Y Cristo lo dijo. Esto es imposible para ustedes los hombres, ¿verdad? Pero lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Él está hablando obviamente de la obra que Él y el Padre y el Espíritu Santo estaban haciendo. ¿Cuál? Estaban en pleno camino de llevar la solución para nuestro pecado, que es la muerte de Cristo Jesús en la cruz, pagando Él, inocente, perfecto y sin pecado, pagando por nosotros, todos y cada uno de nosotros los pecadores. Mis pecados los cargó el Señor Jesús en la cruz. Yo soy culpable, espiritualmente hablando, yo soy culpable de su muerte, pero
todos y cada uno de ustedes también. Todos nosotros somos culpables, porque Cristo cargó nuestros pecados, los míos y los de ustedes. Y bueno, el tentador no es Dios. Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Cristo es Dios y él mismo fue tentado en el desierto cuando duró 40 días en preparación para su ministerio, y en el cual física y carnalmente, o sea, su humanidad, porque él es 100% hombre, 100% Dios. En su humanidad, él se vio débil, porque pues obviamente tuvo hambre, ¿verdad? 40 días de ayuno. Y ahí vemos y aprendemos en esa lección que es cuando el enemigo ataca, cuando nos ve frágiles y vulnerables. Ese es en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, pero la historia que vamos a ver ahora, que sigue siendo basada en la vida de José, vamos a ver también esto. De hecho, se menciona que las tentaciones que sufrió José son un tipo, ¿sí? Un tipo de las tentaciones que iba a sufrir Jesús. De hecho, la persona en sí misma de José en la Biblia y en materia de estudio bíblico se ve como un tipo de Cristo, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, pues él también fue vendido por los suyos, por piezas de plata. En el caso de él es 20 piezas de plata, y en el caso de Cristo, él también fue vendido por uno de los suyos, uno del círculo, perdón, de los 12. Judas Iscariote lo traicionó, lo vendió, ¿verdad? Por 30 piezas de plata. Eso para dar más o menos un ejemplo de por qué se maneja de que José es un tipo de Cristo. Y bueno, habiendo dicho esto, como introducción a la clase en particular de ahora, ya no cubrieron todo lo demás de los temas generales de las trampas de la vida. Vamos a ver el tema de la trampa de la tentación. Nos vamos a ir ahí, hermanos, a Génesis 39, los que tengan sus Biblias a la mano. Y lo vuelvo a repetir, ustedes que no tienen una Biblia a la mano, no se preocupe. Aquí hacemos lectura directa de la palabra de Dios. Recuerden, estas clases las presentamos nosotros a nombre de su servidor Fernando Franco, pero también a nombre de nuestro hermano César Sánchez, colaborando nosotros juntos en estas clases desde hace algunos años. Y disculpen a todos, hermanos, todavía de repente se me seca la garganta. De por sí es natural eso, ¿verdad? Cuando habla uno mucho, y yo hablo mucho, pero más todavía ahora después de lo del COVID, pues me queda de repente eso, que de repente me da una tosecilla, hermanos. Ahí disculpen ustedes. Va a ser en Génesis 39 del 1 al 12. El proceso de las tentaciones, hermanos, y así de forma muy sencilla, es que se presenta la tentación, se hace atractiva a nosotros por medio de nuestros sentidos. Como explica Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Eso son el medio por el cual se nos ofrece la atracción de una tentación. Y si cedemos a la tentación, pues se consuma el pecado, y después viene, en el caso del cristiano, viene el arrepentimiento, el sentirse mal, el sentirse culpable, y viene también la necesidad de volver a
buscar a Dios en oración para restablecer esa comunión. No se pierde la salvación, hermanos. Yo sé que hay algunos que han sido flojos y ciegos al estudiar la palabra y manejan que la salvación se pierde, pero ya siendo una persona genuinamente salva, es un tema muy largo el de hablar de la seguridad de la salvación, pero lo estoy obviamente dando aquí como doctrina nuestra, bíblica, de que así es. Para no meterme en detalles, por eso no, nada más lo digo así, ¿verdad? No se pierde la salvación, se pierde el gozo de la salvación, se pierde la comunión con Dios temporalmente por causa de nuestro pecado, y por eso la urgencia de que busquemos a Dios en oración para volver a reanudar esa comunión con Dios. Y tiene que haber de nuestra parte arrepentimiento, confesión de nuestros pecados y el compromiso de nuestra parte de no querer ya más volver a ofender a nuestro Señor. Y alguien puede decir, hermano, pero pues volvemos a caer en pecado, ya sea uno u otro o hasta en el mismo. Pues cuantas veces sea necesario, hay que volvernos a acercar a Dios y seguir estos pasos. ¿Lo dice el hermano Franco? No, lo dice el Señor. El Señor lo enseñó de varias maneras en su palabra. Por eso Él le decía a sus discípulos, si tu hermano pecare contra ti, pues si viene y te pide perdón, perdónale. Y luego se la avientan al Señor, ¿va? Y Señor, ¿cuántas veces los perdonaremos? ¿Hasta 7 veces? Según ellos estaban yendo a un límite de que, bueno, una vez, dos, pero ya 7 sería mucho, ¿no, Señor? No digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿va? Y es una forma, vamos a decir, pues muy sabia de nuestro Señor, como de decir, no me digas que 7, hasta 70 veces 7, o sea, siempre debes de perdonarlos, siempre y cuando vengan y te supliquen o te pidan perdón, tú tienes que perdonarlos la cantidad de veces que sea. O sea, no se pongan a hacer matemáticas y decir, bueno, voy a contarle, ¿por qué no, hermanos? El ejemplo de Dios es ese. Si vienen a ti arrepentidos y te suplican perdón, perdónales. Aunque sea por lo mismo. Claro que nosotros como cristianos debemos de cuidar mucho eso. Y me estoy incluyendo, hermanos, por eso hablo de manera inclusiva al decir nosotros, ¿verdad? Nosotros los cristianos debemos de cuidar mucho eso. Porque, miren, los apóstoles también siempre nos han invitado a estarnos autoexaminando. Siempre, aún como cristianos, debemos de estarnos examinando si verdaderamente estamos en la fe. Hay predicadores o maestros que en veces se preocupan por el tema de, no, es que no quiero poner la duda en los hermanos acerca de su salvación. Yo lo que les dije ahorita es de que la salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo. Así de sencillo. Eso enseña la palabra de Dios. Eso enseñó Cristo Jesús. Pero sí debe uno examinarse de que realmente estés salvo. Y eso también es bíblico. No que dudes de la seguridad de tu salvación. Ya una vez salvo, siempre eres salvo. Pero que sí te autoexamines. Y eso lo dice la palabra con esos términos. Lo dice varias veces, autoexaminarse, examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Si estáis en la fe. Uno siempre tiene que estar vigilante. Por eso lo de que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué dirá eso la palabra de Dios? Pues precisamente para que uno tenga ojo espiritual, visión espiritual y estar viendo de que a ver si no estamos constantemente con el mismo pecado, porque entonces sería practicar el pecado. ¿Y eso significa automáticamente que perdimos la salvación? No, eso significa que hay un problema serio que tenemos que canalizar y llevar a los pies de Cristo para que se solucione. Eso es con todos y cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, esto que estoy mencionando, lo vamos a ver en el tema de hoy e inclusive en la propia escritura de hoy. Miren, váyanse por ahí a Génesis 39 y vamos a verlo así. Dice así del 1 al 7, permítanme leerles.
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Aquí subrayamos esta parte, ¿verdad? Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Subrayamos. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Por cuestiones del tiempo estamos algo limitados, porque aquí hay mucho material, hermanos, y espero en Dios poder compartírselos, de manera genuina y de manera eficaz para no sacrificar contenido. Cuando yo hablo de no sacrificar contenido, me refiero a que tratar de cubrir todo, y aunque sea todo con una mención, pero que no se pierda cuando menos la mención de algo. Y hay cosas en las que sí explico hasta profundamente, pienso yo, ¿verdad? Y en veces hasta caigo en la tentación de que ahí en lo que me metí a un tema surge otro, y en veces caigo yo, voy a decirlo así, hermanos, caigo en la tentación de explicarles otra cosa que se me vino ahí también a la mente, ¿verdad? Pero bueno, la intención siempre es cumplir con la voluntad de Dios, que es de que los dones sean utilizados en la iglesia para edificación de la iglesia, hermanos, ¿sí? Habiendo dicho eso, déjenme decirles lo siguiente. No se asusten, fue largo el pasaje, pero lo vamos a resumir así, sin sacrificar contenido. José estaba pasando por situaciones muy difíciles, por pruebas muy difíciles. José ya había tenido unos sueños, y él sabía el significado de que algún día, y lo vimos en la clase pasada, sus hermanos e inclusive sus padres se iban a inclinar hacia él. Que cómo lo iba a hacer Dios, cuándo y en qué eso no se lo reveló, pero simplemente le reveló eso. Entonces tenemos que ver a José, hermanos, literalmente hablando, como una persona de fe. Así de sencillo, como una persona de fe. En lo que acabamos de leer, y ahorita vamos a tocar los puntos, vemos esa fe en práctica, en acción, aplicándola él en su vida. No solamente una fe teórica, no una nomás de labios para afuera de que, ay, sí, yo, no. Porque miren, fíjense, y bien rápido. Fue llevado a Egipto. Potifar lo compra de los ismaelitas. Potifar, un oficial de Egipto, capitán de la guardia nada más, ¿ya? Fíjense nada más qué puesto tenía Potifar. Era un varón de renombre e importante en Egipto. Lo compra, pero como les dije en la subrayada, sí, José es un esclavo. Lo venden los ismaelitas como esclavo al capitán de la guardia egipcia. Pero aquí está algo. Mas Jehová estaba con José. No era cualquier persona. No era cualquier esclavo. Sí, era un esclavo. Era un jovencito. Mas Jehová estaba con él. Nosotros somos nada, hermanos.
15 años, 20 años, 50 años, 70, somos nada, hermanos. Esa es la verdad. Quien nos da valor, quien ve valor en nosotros, es Dios, hermanos. Por su gracia, amor y misericordia, Dios ve valor en nosotros, ¿sí? Y si nuestra vida tiene algún valor es por causa de Dios, por Dios mismo, hermanos, ¿sí? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, aquí está el detalle, y vio su amo que Jehová estaba con él. Yo siempre les he dicho a ustedes como alumnos, hermanos, que, y lo han escuchado de otros hermanos, yo lo sé, esta es una práctica cuando se te guía a cómo hacer estudios bíblicos y todo, siempre se surge este detalle de que ustedes siempre deben de hacerle preguntas al texto, como si el texto fuera una persona, como si la Biblia fuera una persona, ¿sí? Hay que preguntarle. Y alguien puede decir, ay, hermano, ¿y cómo me va a responder? Ahí mismo te va a responder. Dios te dio inteligencia y te dio capacidad a todos, hermanos, a todos. Hay gente que dice, no, yo no tengo cerebro para esas. No, eso son excusas. Tendrá flojera, le faltará el hábito, no le gusta, diga cualquier otra cosa que sea genuina y verdadera, pero no diga que usted no tiene esa capacidad porque, pues, Dios nos hizo. ¿Cómo vamos a estar mintiendo que Dios no nos dio capacidad? Pregúntele al texto, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo sabía Potifar, un egipcio, capitán de la guardia, que Jehová estaba con él? Aquí dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿De dónde dedujo él que Jehová estaba con José? Pues miren, los textos bíblicos están resumidos, muy resumidos, hermanos, muchas veces hasta en un mismo versículo, ya deje usted entre versículo y versículo, en veces hasta dentro de un mismo versículo se puede dar un brinco de años, o de meses, o de semanas. Hay muchos ejemplos bíblicos en los que es muy claro esto. Entonces, no crean que lo que está narrando aquí es como si fueran las imágenes de una grabación de una película, que es cuadro por cuadro, segundo por segundo, por decirlo así. No. Estas narraciones muchas veces se involucran semanas, meses o años en los intervalos de las palabras de los mismos versículos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque para que Potifar supiera que Jehová, estamos hablando del nombre de Dios, de que Jehová estaba con él, pues es porque José tuvo que haber hablado de su fe en Dios. Sí, José tuvo que haber hablado de su fe en Dios. Y el patrón o el dueño o el amo, porque pues lo compró, porque era esclavo, tuvo que haber estado observando y decir, pues este joven, este joven hebreo habla de que tiene un Dios y de que cree en él. Y luego empezar a observar que es prosperado en lo que él hace, pero que al mismo tiempo también se da cuenta de que por causa de él, también en lo que él lo puso, todo eso también es prosperado. Y es los negocios y las propiedades y los bienes de él como egipcio, no de José. José nada más estaba ahí, ¿sí? ¿Qué dice esto? Que José, desde su corta edad, desde jovencito, hablaba de su fe en Dios. ¿Sí? Hablaba de su fe en Dios. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Volvemos a lo mismo, todo se lo debemos a Dios. Así halló gracia José para con Potifar. ¿Cómo? Porque Potifar notó que Jehová Dios estaba con él y lo prosperaba. O sea, la gracia que encontró José para con Potifar se la debía también a Dios.
no era en sí por José. Recuerden, toda la honra y la gloria siempre es para Dios, no para nosotros. Aunque nosotros, y hablando del tema de la tentación, nos sintamos tentados muchísimas veces a querernos llevar nosotros la honra y la gloria. Y sí, hermanos, no seamos mentirosillos, ¿verdad? El hombre, la mujer por naturaleza somos vanidosos. Sí, somos vanidosos. Y esa siempre va a ser una tentación en todo ser humano. Y hay muchos ejemplos bíblicos, inclusive de creyentes fervientes y de gran nombre que se descuidan en algún momento de su vida y caen en esa tentación de creerse que ellos lograron algo y olvidarse que fue Dios quien realmente lo logró en ti, no tú. Ejemplos: Nabucodonosor, David, y me puedo ir diciendo más nombres, hermanos, pero no es la clase acerca de eso, pero sí lo menciono aquí en esto. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. ¿Por qué? Siempre tenemos que estar vigilantes. No se acaba para nosotros mientras estemos así en la carne, hermanos. En nuestra naturaleza caída, sí, tenemos la naturaleza de Dios también porque nos da su Espíritu Santo, pero en esta dispensación, en esta era, todavía estamos en la carne y propensos a pecar, obviamente. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. ¿Y qué hizo Potifar? Pues lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía, todo. Por eso vemos de aquí que dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, ¿verdad? A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, en todo. Él obviamente tenía muchos bienes, su propia casa en sí era un bien, todo lo que había ahí y todo lo que tenía aún en el campo. ¿Por qué? Esto también da a entender que lo puso a cargo de todo, como dice ahí literalmente. Y esto abarca ya explícitamente cuando dice en la casa y en el campo. Lo prosperó en todo donde estaba José involucrado, Dios lo prosperó. En pocas palabras, hermanos, aprendemos otra cosa: que Dios bendice a otras personas a través de nosotros. Dios bendice a otras personas a través de nosotros. Aquí el ejemplo de José es muy claro. Pero miren, déjenme les doy un ejemplo también muy práctico para que lo vean y lo crean así, porque así dice la Biblia que así es. Aquí lo estamos aprendiendo. Dios bendice a otros por causa de nosotros, ¿sí? O sea, nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios, Dios la recompensa, hermanos. Y no solamente a nosotros directamente, sino a los que están a nuestro alrededor. A ellos también les toca la bendición. Créalo, hermano, porque esto es lo que dice aquí la palabra de manera clara y tajante. Dios bendijo todas las pertenencias y la casa de Potifar porque Dios estaba con José. O sea, que no solamente a la persona en sí misma la bendice Dios por su gracia, dice aquí, gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Y también logró que Jehová logró que por la gracia que él tuvo para con José, también su jefe tuviera o encontrara a José gracia para con su jefe. Y Dios nos bendice a nosotros como personas, pero también nuestras pertenencias, hermanos, nuestros trabajos, la labor de nuestras manos, nuestras actividades, todo lo bendice el Señor. Por eso Dios te bendice en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, refiriéndome al cuerpo de creyentes, nunca al edificio, hermanos. Dios te bendice y en tu camino donde estés, en la casa, en el trabajo, va a bendecir el Señor también a los demás. ¿Cuántos testimonios no ha habido de, por ejemplo, de creyentes que fueron librados de algún accidente y le dan la honra y la gloria a Dios? La honra y la gloria a Dios. ¿Es eso correcto? Claro que es eso correcto, pero hay que ver otra cosa.
¿Es cierto que Dios cuida a sus hijos? Claro que es cierto, lo dice la Biblia, Cristo lo dijo, no os preocupéis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, si a ellos no los dejan ni caer a tierra el Señor sin que lo sepa, pues con tú más ustedes, hombres de poca fe. ¿Qué significa eso? Pues que no solamente cuidó al creyente, en este caso de librarlo de un accidente, sino inclusive a los demás que iban con él en el carro, en el camión, en la camioneta. O sea, ya sea familia, compañeros de trabajo o amigos que iban ahí, también ellos recibieron protección de manera indirecta o colateral, porque Dios te estaba cuidando a ti. Ahora, no les vas a decir, va, miren, ustedes se salvaron porque yo venía aquí y el Señor me quiso salvar a mí, pues de pasada los salvó a ustedes, no, porque te van a linchar, va, o te van a ver como la peste. Nunca digas eso, va. Pero tú dale la honra y la gloria a Dios, como dice la palabra de Dios, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú dale la honra y la gloria a Dios. ¿Sí? Claro que no te estoy diciendo que te calles por completo. Tú puedes decir, gracias a Dios que nos salvamos, ¿verdad? Así, gracias a Dios que nos salvamos. Y casi todo el mundo en una situación así de peligro y crítica, todo el mundo se vuelve, vamos a decir así, temporalmente cristiano. Sí, gracias a Dios que nos libró, ¿verdad? Es muy raro el caso de que sea alguien tan cabezón y duro que diga, no, 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 no. Sí los hay, sí los existen, los que todo quieren verle una explicación lógica a las cosas, ¿verdad? Pero Dios también se va a encargar de ellos. Todo se lo dejó a José. Y él, fíjense, qué bendición recibió Potifar por causa de esto. Era además prosperado y además de ser prosperado en todo lo que puso a José, que prácticamente fue en todo, sino que aquí también aparte añade y dice, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Aparte hasta le quitó preocupaciones. Se sentía tan seguro y tan confiado Potifar de la evidencia, de lo tangible, de la bendición de Dios en la vida de José y por consecuencia en sobre todo lo que él lo puso, que fue su casa y su campo y todo, que hasta se quitó de preocupaciones. Potifar estaba también siendo grandemente bendecido. Esto es visible aquí. Pero aquí empieza la situación. Está José en este punto de su vida de haber venido de sufrir todo eso con sus hermanos, toda la angustia, todo ese dolor, ese de preguntarse, pues, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me odiaron? ¿Por qué hablaban de matarme? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me dieron por esclavo? Pero José, vuelvo a decirlo, o sea, en pocas para que me entiendan, hermanos, no es pecado preguntarse por qué pasan las cosas, no es pecado, eso no es pecado, hermanos. Es natural que tú llegues a preguntar por qué. Lo que no está bien es reclamarle a Dios, pero tú puedes preguntar, no tiene nada malo preguntar. Dios es paciente y amoroso con nosotros. José siguió confiando en su Dios. Él sabía, vamos a decirlo así, hermanos, como todos, igual también de nosotros. Nosotros sabemos de manera general que Dios tiene un plan para nosotros. Ahora, los planes son muy específicos, sí, pero solo Dios los conoce. Nosotros los vamos descubriendo con el paso de la vida, con el paso del tiempo, hermano. Dios me llamó para hacer esto específicamente. Dios me habló a este trabajo, a esta obra. Dios me llevó a esta persona a hablarle específica con nombre y apellido. O sea, ya después vas descubriendo el plan de Dios a manera detallada, pero al principio pues siempre es de manera general y lo cree uno y lo acepta uno por fe de que Dios tiene un propósito para nosotros. A ciegas, no, porque eso es lo que enseña la Biblia. Entonces José está ah, en un punto de su vida en el que él puede decir, bueno, sí, cierto, soy esclavo, pero ya no soy cualquier esclavo. Ya mi amo me puso a cargo de toda su propiedad, de todos sus bienes y me trata con respeto. ¿Por qué? Porque halló gracia ante sus ojos por causa de Dios. Y
todo estaba prosperado y todo estaba bien a cargo de José. Vamos a decirlo así, hermanos. José tuvo ahí éxito, tuvo gran bendición de Dios. No estoy asociando, no van a caer en la tentación de decir, el hermano dijo que el éxito está basado en todos los bienes y beneficios que recibió de Dios. No debemos de andar sirviendo a Dios, de estar pensando en ¿y ahora qué me va a dar Dios si soy fiel en esto y si soy como los niños puro, dame? Eso habla de precisamente una inmadurez infantil. No seamos así para con Dios. Sí, yo sé que alguien me va a decir, hermano, Dios quiere que seamos como niños, sí, pero no ese tipo de niños, ¿verdad? No de esos niños egoístas que nomás piensan en dame, ¿verdad? No. Se refiere a la inocencia, hermanos, no a eso. ¿Y qué es lo que pasa aquí, hermanos? Debemos de servir al Señor, pero siempre con el propósito y la mira. Debemos de aprenderlo. Usted, yo, todos debemos de aprender esto. No de pensar en los beneficios que Él me va a dar, no en el dame, sino en el darle. ¿Y qué le debemos de dar siempre a Él? La honra y la gloria. Buscar siempre, procurar siempre la honra y la gloria de Dios, no la nuestra, la de Dios. ¿Sí? Pero en esta situación nos dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Obviamente aquí pasó un tiempo, José fue creciendo, pasó de ser muchachito de 17 años, ¿va? Y conforme fue creciendo, aquí nos dice que ya se nos trae a la atención de que José era de hermoso semblante y bella presencia. Como dicen por ahí los jóvenes, ¿va? Era carita, ¿va? Era un varón guapo, atraía a los ojos. Pero esto, pues aquí lo dice la Biblia como una descripción nada más de sus características, ¿verdad? Pero eso atrajo los ojos de gente mala. ¿Sí? Así hay que decirlo, de gente mala. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. En pocas palabras, ella, como una pagana, ¿sí? No la estoy juzgando yo como persona. Recordemos, es una egipcia. Era una pagana. Era politeísta. Creían en muchos dioses los egipcios, en muchos. Recuerden, las plagas de Egipto. Y cada una era dirigida contra una de las deidades de los egipcios. Eso es otro tema también muy fascinante, ¿verdad? Ella, ¿qué quería? Ella quería satisfacer su carne. Volvemos a lo mismo del tema de las tentaciones. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ella vio deseos de los ojos, vio y luego codició, quiso tener sexo con él, deseos de la carne. ¿Y cuál vanagloria de la vida? Pues era la ama de casa, era la dueña, por decirlo de manera más correcta, porque si no van a decir, ella es la que hacía la limpieza y todo, como lo hacen las amas de casa ahora. No, ella era la dueña, la patrona, la esposa del amo. Vanidosa la mujer, y creyendo que por el hecho simple de que era su esclavo, podía decirle, ven, duerme conmigo. Ella pensó que era así la cosa, ¿va? Ahora vámonos a la siguiente porción, que dice así, en el versículo del 8 al 10, en el capítulo 39 de Génesis. Ella lo vio, lo codició y se lo dijo, duerme conmigo. La Biblia es muy respetuosa y habla de lenguaje acá tranquilo, hermanos, ¿verdad? Duerme conmigo, ¿verdad? Pero traducido así al español y en nuestro lindo México querido, es ven y fornica conmigo, ¿verdad? Ven y comete adulterio conmigo, porque ella era una mujer casada. En la Biblia, cuando se habla de fornicación,
es un término general para hablar en sí engloba a todos los pecados sexuales. Cuando se ve de una manera muy particular, bueno, se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero ya toma otros matices o nombres cuando, pero fue sexo entre personas casadas y que esto, bueno, que adulterio, que del mismo sexo varones homosexuales, que del mismo sexo mujeres lesbianas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que entre animales, pues zoofilia, ¿verdad? O bestialidad, como le llama la Biblia, ¿verdad? Y no me quiero caer en la tentación de hablar entre diferentes, o sea, entre ángeles y mujeres y de que ahí salieron los, porque si no después se vuelve controversial el tema, muy bueno y fascinante. Dice así la escritura. Y él no quiso. ¿Quién no quiso? José. José no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Número 1. Recuerda que eres casada, mujer. Tu esposo es, ¿verdad? Mi señor. Era su dueño. No se estaba refiriendo a que mi señor, mi Dios. No, 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 no. Obviamente no. Él tenía un señor y Dios que era Jehová de los ejércitos. Era su amo, era su dueño, porque él era un esclavo comprado. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, José estaba al tanto de la bendición que él recibió, ¿verdad? Por parte de Dios, de que Dios lo prosperó y lo puso en ese lugar. Él sabía que Dios lo había puesto en ese lugar, siempre consciente y aterrizado, hermanos. No hay otro mayor que yo en esta casa. Él sabía qué posición había recibido tan elevada. Recuerden, él entregó todo. Y fíjense lo que aclara aquí José. Y ninguna cosa me ha reservado. O sea, aquí yo dispongo de todo, excepto, ¿verdad? A ti. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, yo puedo gobernar aquí sobre todo, pero a ti no te debo de tocar. Que es lo que tú me estás pidiendo, que me acueste contigo, ¿verdad? Yo te estoy diciendo, mira, a mí, tu esposo, mi señor, me puso sobre todo y él no se preocupa de nada. Pero contigo no. Por cuanto tú eres su mujer. Por cuanto tú eres su mujer, o sea, despierta, recuerda, eres casada, ¿cómo me estás pidiendo que me acueste contigo? Pero aquí lo más interesante. O sea, primero la aterriza diciéndole, la realidad es aquí de que yo soy el encargado, mi Señor me tiene toda la confianza y me ha puesto encima de todo y ninguna cosa me ha negado excepto a ti, porque tú eres su mujer, eres casada. Pero ahora sí el remate. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Cuál? El de darte a ti, concederte tus deseos carnales de que me acueste contigo. José estaba consciente de que eso era un grande mal. Ojo, estamos hablando antes de que se dé la ley a Moisés. Todo esto es antes. Muchos creen de que los hombres eran ignorantes de las cosas de Dios, ¿verdad? Y que no sabían mucho de Dios y que solamente hasta que se manifestó a Moisés en el Sinaí. No es cierto eso, hermanos. Eso es una gran mentira. Ya había toda una tradición oral. Ya había toda una tradición oral por parte de los patriarcas hacia sus hijos y sus nietos acerca de Dios. Se instituye y se formaliza la religión judía con la ley entregada a Moisés por parte de Dios en el Sinaí, pero eso ya es no crean que como si, no, no, nadie sabía nada, no, porque la Biblia aquí está aclarando que no era así, ¿sí? José ya sabía que había un Dios y era un Dios personal.
y sabía que era un Dios que demandaba santidad. Y sabía que acostarse con una mujer casada era una gran maldad, era un pecado. Todo esto sabía José. Todo esto sabía José. Por aquellos de los que piensan y dicen de que no, antes se les permitía todo, ya cuando vino la ley sí ya se puso, no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es Dios y su carácter no cambia, Él es inmutable, su santidad siempre es la misma, su justicia siempre es el mismo Dios. Antes, en la eternidad, antes de la ley y durante la era de la iglesia y en el futuro, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Ojo, ojo, la tentación puede llegar a ser frecuente y constante, no solamente una vez. Hablando ella a José cada día estaba esta mujer diciéndole, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Recuerdan que hablamos de que José era un tipo de Cristo. Bueno, Cristo también en el desierto no fue tentado una sola vez, fue tentado varias. ¿A quién hizo referencia José para tratar de persuadir a la mujer y frenarla en su desenfreno de pecado? Pues le citó a Dios. Sí, le citó a Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Jesús hizo lo mismo, citó las escrituras. Sí, citó las escrituras. Alguien puede decir, pero aquí no él citó las... No, él citó lo que se sabía y se conocía de Dios. Se refugió en Dios. Se refugió en Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros, hermanos. Nosotros debemos hacer lo mismo, refugiarnos en Dios, refugiarnos en las escrituras. Ahorita vamos a ver por qué, hermanos. De entrada aquí ya les puedo decir yo, porque la tentación no se va a presentar una sola vez, se va a presentar varias veces. Cada uno de esos intentos es un intento del maligno por hacernos caer, por provocarnos a pecar contra nuestro Dios. Y la paga del pecado es muerte, hermanos. O sea que el enemigo está tirando a matar. No está jugando, no está coqueteando, no es algo infantil, no es algo inocente, no. El enemigo está tentando, no de la palabra tentar, atentando contra tu vida, contra tu relación con Dios. Sí, ya les dije que la salvación no se pierde, pero sí se pierde el gozo de la salvación, se pierde la comunión con Dios. No se pierde la relación padre-hijo, esa no se rompe jamás, pero sí puedes perder la comunión con Dios. El pecado pone barreras entre el hombre y Dios siempre, creyente o no creyente. Y no me van a decir, hermano, pero cuando somos perdonados en Cristo ya no más vea. No, pero ¿qué dijo Juan? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, el propio apóstol nos enseña que está consciente de que vamos a seguir pecando de alguna manera. No de que invita a que sigamos pecando, no, pero está consciente de que esa es la realidad. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él. Consejo, consejo. No le prestemos oído, no le prestemos ojos, no le prestemos atención a la tentación. Porque entre más te detengas a escucharla, a verla
y a ponerle atención, más cercano y propenso vas a estar a caer en la trampa de la tentación y por consecuencia en el pecado. Por eso dice aquí el buen ejemplo de José. Ella diciéndole a José cada día duerme conmigo y él cada día no escuchándola, o sea, ignorándola, pasándose de largo, como dicen por ahí ahora, tirándola a Lucas, ¿verdad? Juzgándola loca, fuera de su juicio. Así como va, ¿sí? Y para finalizar ya, hermanos, vámonos a estos últimos 2 versículos, 11 y 12 del capítulo 39. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. ¿Cuál era su oficio? El de estar a cargo de todo, vigilar que todo estuviera bien. Él era el mayordomo, él era el encargado de todo en la casa de Potifar. Entonces él tenía que estar supervisando y viendo que todo se hiciera bien para que cuando su amo llegara, viera que todo estuviera controlado, próspero, ordenado, como debería. ¿Sí? Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, o sea, ella se le prendió, lo agarró, lo apretujó. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Otra vez, la misma tentación y cantaleta de cada día. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No sabemos si nada más le quitó la túnica que tenía encima o parte de su ropa o si lo encueró. No sabemos qué tanto. Yo la verdad no creo que José haya estado corriendo desnudo, porque pues ya existían la ropa interior, hermanos, en tipo así como taparrabos, ¿verdad? Tipo de vestidura así, o sea, no andaban así nada más, ¿verdad? No podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ya sea que fue parcial o total, pero ella se quedó con evidencia en sus manos de ropa de José. La ropa de José, ya con su túnica que le había hecho su papá, se había metido en problemas. Ya con la túnica que le hizo su papá se había metido en problemas. Y con esa misma túnica, sus hermanos engañaron a su padre diciéndole que había sido devorado por una bestia. Y como ustedes sí conocen esta historia, y se los dije desde la clase pasada, yo sé que casi todos conocen la historia de José. Ustedes saben bien lo que sigue de ahí, ¿verdad? Esta ropa con la que ella se queda se convierte en la evidencia para, según ella, la evidencia de acusar a José de que quiso abusar de ella. Ahí le levanta un falso testimonio, inventa una mentira y pasan otras cosas que no me quiero ahorita adelantar, pero aquí sí nos aclara que aquí dejó José la ropa en manos de ella y huyó y salió. Vamos analizando esto ya para finalizar, hermanos. Vuelvo a repetirlo. José supervisaba todo. Ahora, nos dijo en los versículos anteriores que ella cada día le insistía en duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Y él cada día no escuchándola, o sea, ignorándola. Así debe ser nuestra actitud para con la tentación, hermano. No la voltees a ver la tentación, no la escuches. No le prestes oídos, ni ojos, ni atención. Ignórala, 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 pásate de largo. Ahora, ella muy seguramente se encargó de que no hubiera más empleados en la casa.
Tal vez ella se imaginó, estoy conjeturando, pero basándome en evidencia bíblica, porque, pues, como siempre les he dicho, vamos a hacer un análisis tipo detective de la escritura para sacarle mayor provecho. Aquí, a diferencia de los otros versículos, porque en los otros nos dice que cada día se le decía ella duerme conmigo, pero aquí ya se nos da más información. En esa ocasión en particular, no había nadie en la casa. Ahora, hermanos, eso obviamente no fue una casualidad. Sí, en una casa y sobre todo de una persona tan prominente, o sea, el capitán de la guardia de Faraón, tenía muchísimos esclavos, cocineras, la gente de la limpieza, los del jardín, los de muchas ocupaciones, hermanos, muchas. ¿No había nadie en la casa? Pues lo que pasa es que esta mujer malvada, muy seguramente, me atrevo a decirlo así, les dijo a los empleados, váyanse, ya, terminaron sus labores, les doy el día, váyanse. Y los demás esclavos, pues la obedecieron, porque la ama, ¿va? La señora de la casa. Pero ella sabía, conocía la rutina de José. Ella todo el tiempo estuvo de morbosa viéndolo, ¿va? Codiciándolo, de lujuriosa. No la estoy juzgando, es lo que dice la palabra. Ella es la que quería tener relaciones sexuales con José. ¿Por qué? Porque era de buen semblante y guapo, hermanos, así de sencillo. Ella quería satisfacer. ¿Amaba a la mujer de Potifar a José? No, 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 no lo amaba. Simplemente lo codiciaba. ¿Sí? Traía lujuria, traía deseos carnales, traía, díganlo como ustedes quieran, hermano. No quiero ser tan gráfico, pero así de sencillo. Sí, no quiero sacrificar contenido y decir esto es lo que estaba pasando, porque esta es una lección para todos, jóvenes, adultos, para todos. Grandes hombres de Dios cayeron en esta tentación. ¿Cuál? La sexual. Grandes hombres de Dios caen en esta tentación. Es una de las preferidas del enemigo. Y él sabe. Y saben una cosa, Dios lo sabe. Y en la inspiración de la escritura, él lo dejó saber y nos lo dice. ¿Por qué creen que el Nuevo Testamento dice, huid de la fornicación? Huid. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice la escritura. ¿Por qué dice el Nuevo Testamento también huir de la fornicación? ¿Saben por qué, hermanos? Porque está probado en personajes bíblicos que no huyeron, que se quedaron, que vieron, codiciaron e hicieron lo que esta mujer proponía, se acostaron. Y uno de los ejemplos clásicos de ellos, y lo siento decirlo así, pues es David. ¿Cuándo le vino esa tentación a David? Que yo sé que no es el objetivo del estudio él como personaje, pero vamos a hacer el paralelismo aquí rápidamente. ¿Cuándo le vino la tentación a David de acostarse con una mujer casada, la mujer de Urías Eteo? Cuando sus ejércitos andaban fuera en la guerra y él levantándose hasta tarde y se puso a ver en su terraza, muy relajadito, muy a gusto, todo tranquilo, y la vio bañándose y no le pudo quitar los ojos de encima y se llenó de lujuria, se llenó de codicia sexual y la mandó traer para acostarse con ella, aún sabiendo que era mujer casada porque se le dijo, es la mujer de Urías Eteo. Pero a él le valió y pecó. Por eso la escritura, muy sabia por parte de Dios, dice, huye, huye. ¿Por qué? Porque aún los grandes hombres de fe han sucumbido a esa tentación.
el deseo carnal, la sexualidad. La sexualidad mala, no estoy hablando de la sexualidad en general. La sexualidad no tiene nada de malo, Dios la creó. Vamos a decir, la fornicación, ya sea en forma de adulterio o de otras perversiones. Huye, hijo mío, mejor huye. No la enfrentes, no te la des no, yo puedo, yo resisto, yo sí aguanto. No, 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 no. Huid de la fornicación. José, que es un personaje de miles de años atrás de Cristo, dio aquí el ejemplo. Huyó y salió. Huyó y salió. Las otras ocasiones lo enfrentó diciendo, ¿verdad? No, yo no voy a pecar contra Dios. Y luego después, ignorándola. Pero esta mujer le tendió la trampa de correr a los empleados y ahora sí lo agarró físicamente y como diciendo, de aquí ya no te vas, ¿verdad? Pero sí, recuerden lo que dijimos, Dios da salida para que el hombre no tenga por qué caer en la tentación. Dios nos ayuda a que no tengamos que caer en la trampa de la tentación. ¿Y José qué hizo? Huyó. Ejemplo bíblico en cuanto a cómo evitar los pecados sexuales desde el Antiguo Testamento es huyendo. No te las des de muy fuerte. ¿Por qué? Porque la carne es débil, dijo el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Cristo decía, velad y orad. Velad y orad. O sea, pegadito con Dios, velad y orad. Porque, sí, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Huyamos, hermanos, huyamos. No tentemos nuestra vida espiritual a querer. Aquí en este caso José fue acorralado. Primero fue acoso verbal, ¿verdad? Todos los días diciéndole, pero ya después fue un acoso físico, lo agarró físicamente. A quererlo, déjenme decirlo así, lo quería violar. Ya lo quería forzar físicamente a tener el acto, ya no lo había convencido con palabras y ahora ya era contacto físico, ya lo había agarrado, eso significa decir, ya se había prendido de él y él tuvo que zafarse de tal manera que ella se quedó con la ropa de él en las manos. Pero él huyó, fuga, bye, no me voy a quedar a esto. Tuvo que haber habido un forcejeo por huir del pecado. No te metas en un forcejeo de que a ver si aguanto, yo sí resisto, no, porque vas a caer, vamos a caer. Hermanos y hermanas, no solamente es cuestión de lo sexual, es en cuanto a todo tipo de tentaciones. La tentación de robar, la tentación de dar falso testimonio, la tentación de decir una mentira, la tentación de alcohol, de drogas, de sexo ilícito, de muchas cosas. Refugiémonos en Dios, busquemos siempre a Dios, velando y orando en oración, fortaleciendo nuestra comunión con Él y en los casos muy extremos, para evitar ofender a Dios, si es necesario huir, pues huya. Huya. No se trata nada más de las cuestiones sexuales, la cual se recomienda mucho que ni siquiera te quedes a tratar, no, huye. Pero hay otras también que se puede prestar eso, o sea, vamos a decirlo así, si llega alguien y llegan tus compañeros con cervezas, con vino y se te sientan, ahora sí vamos a tomar y vamos, usted levántese y váyase, no se quede ahí de que aquí yo voy a resistir, les voy a decir a todos, no hombre, levántese y váyase, ¿para qué se queda ahí? ¿Para qué nos quedamos ahí? O sea, estoy dando nada más un ejemplo así práctico. Es lo más sabio, cuando ya la cosa está muy forzada, lo más sabio es huir. Mientras no esté así tan crítica, bueno, no le pongas atención, no le prestes atención, no lo escuches, no te detengas, no te dejes seducir, ni
por los ojos, ni por lo que oyes, ni por los otros sentidos. No te dejes seducir. Evitemos la trampa de la tentación. Hermanos y hermanas y amigos, gracias por su paciencia. Dios los bendiga.